Los renglones torcidos de Dios. Los renglones torcidos de Dios es una novela del escritor español Torcuato Luca de Tena. Publica su primera edición en junio de 1981. La trama de la novela gira en torno a la vida de un grupo de pacientes que se encuentran internados en un hospital psiquiátrico en los años 40, abordando temas como la locura, la religión y la moralidad. Uno de los personajes principales es Alice Goss. Es una paciente del hospital que padece ser una mujer elegante, destacada, pero que también sufre de trastornos psiquiátricos graves. Se logra retratar a una mujer con una gran inteligencia y una personalidad dominante, que se siente perdida en su propia locura. La historia de Alice Goss es un ejemplo de cómo la pérdida y el dolor pueden llevar a una persona a la locura. La novela muestra cómo los pacientes del hospital son marginados por la sociedad y cómo los tratamientos psiquiátricos de la época no siempre eran efectivos o incluso eran inhumanos. Alice Goss es un personaje fascinante que representa una mirada crítica sobre el tratamiento de la salud mental en la época en la que se ambienta la novela. Es una obra maestra que explora temas profundos y complejos relacionados con la salud mental. Alice Goss es uno de los personajes más memorables de la novela y su historia es un ejemplo de cómo el dolor y la pérdida pueden llevar a la locura. La esquizofrenia no reconocida de Alice Goss. La vida de Alice Goss, para mentir en la novela Los renglones torcidos de Dios, es una característica fundamental de su personaje y una herramienta importante para explorar temas relacionados con la enfermedad mental, la manipulación psicológica y el poder de la narrativa. En la novela, Alice es una paciente en un hospital psiquiátrico donde ha sido ingresada debido a sus tendencias psicopáticas y manipuladoras. Alice es una mentirosa patológica que ha desarrollado una habilidad impresionante para inventar historias convincentes y detalladas. A medida de que la novela avanza, el lector se da cuenta de que muchas de las historias que Alice cuenta son falsas y que ha utilizado su capacidad para mentir con el fin de manipular a los demás y lograr sus objetivos. Uno de los temas principales de la novela es el poder de la narrativa y cómo las historias pueden ser utilizadas para manipular a las personas y controlar sus vidas. Alice es un ejemplo perfecto de este fenómeno. Su capacidad para inventar historias creíbles le permite controlar a las personas que la rodean y construir una realidad alternativa en la que ella es la protagonista. Ella es capaz de manipular al personal del hospital, a los otros pacientes y al propio psiquiatra protagonista, quien inicialmente cree que sus historias son verdaderas. Otro tema importante que se relaciona con la habilidad de Alice para mentir es la enfermedad mental. Alice no es simplemente una mentirosa patológica, sino que también sufre de una serie de problemas de salud mental, incluida la psicopatía. La novela sugiere que su habilidad para mentir y manipular a los demás es una forma de lidiar con su propia inestabilidad emocional y su necesidad de controlar su entorno. Ahora hablemos del nodo de nuestra sociedad. En primer lugar, es importante mencionar que Los renglones torcidos de Dios no está directamente relacionada con la sociedad en México, ya que la historia se desarrolla en España en la década de 1940. Sin embargo, la obra puede ser interpretada de manera universal, ya que aborda temas que son comunes en cualquier sociedad, como la enfermedad mental, el dolor humano, la soledad y la muerte. En cuanto a la relación de la novela con la sociedad a la actualidad de México, podemos encontrar varios nodos que la vinculan. En primer lugar, la novela muestra la realidad de las enfermedades mentales y cómo eran tratadas en la época en que se desarrolla la trama. La forma en que la sociedad trata a las personas con problemas mentales. A pesar
de que han habido avances en el tratamiento y la atención de estas enfermedades, en México aún hay un estigma hacia las personas que la padecen, lo que dificulta su integración social y laboral. Además, la falta de recursos y la burocracia en el sector salud hacen que muchas personas no reciban la atención que necesitan. La novela presenta una crítica social que implica el sistema psiquiátrico de la época, en la que los pacientes eran tratados con métodos obsoletos y crueles. El autor muestra cómo el personal médico y familiares de los pacientes a menudo ignoran las emociones y psicológicas de estos enfermos mentales. En ese sentido, la obra podría interpretarse como una crítica a la falta de recursos y de atención a la salud mental en México, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Se aprecia cómo los pacientes de la institución son maltratados por los trabajadores, ignorados por la sociedad y marginados por sus familiares. Esta situación refleja una realidad que aún hoy en día se presenta en muchos lugares del mundo, donde las personas con problemas mentales son víctimas de la estigmación y la discriminación. Se muestra cómo la institución mental donde está Alice Goss no es capaz de ofrecer una atención adecuada a los pacientes. Se trata de un lugar donde se practican métodos inhumanos de tratamientos y donde la medicación no es suficiente para controlar estos síntomas de los pacientes. Este tema es especial relevante en un momento en que la atención a la salud mental se ha vuelto cada vez más importante y se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad de la atención a las personas con problemas mentales. También se critica la corrupción y el nepotismo en el sistema de salud y la justicia. Vemos cómo los intereses de los personajes más poderosos influyen en el tratamiento y la vida de los pacientes, lo que genera una clara injusticia. Este tema es muy actual en México, donde la corrupción es un problema endémico que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Los nodos más destacados en México, la obra maestra del escritor español de Tena, es un libro que tiene la capacidad de retratar de manera magistral el poder de la manipulación y la narrativa en la sociedad. En México, país donde la política y la sociedad han sido históricamente marcadas por la influencia de la narrativa y la manipulación, este libro es especialmente relevante. Uno de los nodos más destacados de los torcidos de Dios, de los renglones torcidos de Dios con la sociedad mexicana, es la manera en que la manipulación se convierte en una herramienta para el poder. En México, el poder siempre ha sido un objeto de deseo y lucha constante, ya sea en el ámbito político, económico o social. El poder ha sido utilizado para controlar y manipular las masas. En este sentido, la narrativa se convierte en una herramienta fundamental para lograr este objetivo. La manipulación de las emociones y la percepción de la realidad son elementos claves para controlar a la población, y la narrativa se convierte en el medio a través del cual se puede moldear y manipular estos elementos. Un ejemplo de cómo se utiliza la narrativa para manipular la manipulación en México se puede observar en el ámbito político. Durante décadas, los políticos han utilizado la narrativa para crear una imagen positiva de sí mismos y justificar sus acciones. La creación de un relato que nos presenta como héroes que luchan contra el mal y la corrupción es una técnica como la política mexicana. Este relato puede ser utilizado para distraer a la población de los problemas reales que tiene el país y para justificar políticas y acciones que de otra manera serían cuestionadas. Otro ejemplo se puede encontrar en el ámbito de los medios de comunicación.
La narrativa es una herramienta poderosa para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad. Los medios de comunicación pueden elegir qué noticias cubrir, cómo presentarlas y qué aspectos destacar. Al hacerlo, pueden crear una imagen particular de la realidad que favorezca a ciertos grupos del poder y perjudique a otros. Esta manipulación de la narrativa puede ser utilizada para apoyar ciertas políticas o intereses económicos. Los renglones torcidos de Dios muestra cómo la manipulación y el poder de la narrativa son elementos fundamentales en la sociedad mexicana. La creación del relato que justifica el poder y la manipulación de emociones y la percepción de la realidad son técnicas comunes en la política y los medios de comunicación mexicana. Es importante que la sociedad esté consciente de estas técnicas y aprenda a leer entre líneas para no caer en la manipulación y control. ¿Cuál es el impacto que tengo como estudiante de Derecho? En cuanto al impacto que el libro me provocó como estudiante de Derecho, creo que es muy significativo. El libro muestra cómo los intereses políticos y económicos pueden influir en la justicia y cómo las personas más vulnerables son las que más sufren las consecuencias. También resalta la importancia de la ética profesional y la responsabilidad social en el ejercicio de cualquier profesión, incluyendo el derecho. Muestra cómo la sociedad puede vulnerar los derechos humanos de las personas con problemas mentales. En la novela se puede ver cómo los pacientes son sometidos a tratamientos inhumanos y cómo se les priva de su libertad sin una justificación adecuada. Esto hace reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de las personas con problemas mentales y sobre la necesidad de tener una legislación adecuada para garantizar su protección. Además, la novela hace hincapié en la importancia de la ética en la práctica de la medicina. En la obra se muestra cómo algunos médicos y trabajadores de la institución actúan de manera inapropiada y cómo esto puede tener consecuencias graves para los pacientes. Esto puede ayudar a los estudiantes de Derecho a comprender la importancia de la ética en el ejercicio de la profesión médica y a reflexionar sobre las consecuencias que tienen las malas prácticas médicas. Para finalizar, tenemos una visión jurídica, aunque no estaba marcada como interrogante, la daremos. Desde una perspectiva jurídica, los renglones torcidos de Dios presentan una crítica al sistema de justicia de la época, en donde los pacientes de salud mental eran considerados ilegalmente incapacitados y por tanto no podían tomar decisiones por sí mismos. En la novela se muestra cómo los pacientes son sometidos a tratamientos extremadamente invasivos y cómo se les priva de su libertad y su capacidad de decisión. Se puede analizar cómo se trata a las personas con trastornos mentales en la sociedad y sus derechos no están siendo respetados. En la novela, los personajes con enfermedades mentales son tratados de manera inhumana y a menudo se les encierra en instituciones sin el debido proceso legal. Esto plantea preguntas sobre la capacidad de estas personas para tomar decisiones y sobre la necesidad de proteger sus derechos humanos y civiles. Además, la novela también plantea cuestiones sobre la responsabilidad penal de las personas con trastornos mentales y su capacidad para entender la naturaleza de sus actos. La ley puede ser vista como una herramienta para proteger a las personas con enfermedades mentales de la discriminación y la marginación en la sociedad, así como para asegurar que sean tratados con dignidad y respeto. La justicia pertenece a un rango moral superior de la cortesía. Muchas gracias.